Juan Eduardo Jover, el hombre que volvió del más allá por el fútbol. Juan Eduardo Jover, conocido como El Verdugo, nació en Alejo Ledesma, Córdoba, Argentina, el 8 de octubre de 1927. Desde pequeño mostró una habilidad innata para el fútbol, jugando en las calles y en pequeños torneos barriales. Su amor por la pelota lo llevó a probar suerte en equipos locales hasta que finalmente fue fichado por Central Córdoba de Rosario en su juventud. Su estilo de juego era vistoso, delantero rápido, técnico y con un gran olfato goleador, que lo hacía destacar en cada equipo donde jugaba. Luego de un paso por Rosario Central, en la década de los 40, Jover firmó por el Club Atlético Peñarol de Uruguay, donde se convirtió en leyenda. En Peñarol, Juan Jover vivió su mejor etapa como futbolista. Conquistó múltiples títulos y se convirtió en el líder ofensivo del equipo. Su capacidad para definir partidos importantes lo llevó a nacionalizarse uruguayo y ser convocado a la selección de Uruguay. El destino tenía preparado una historia increíble para él en el Mundial de Suiza, en 1954. El momento más impresionante de la vida de Juan Eduardo Jover llegó en la Copa del Mundo de 1954, en una semifinal histórica entre Uruguay y Hungría, el 30 de junio en Lausana. Uruguay, campeón defensor, perdía por 2 goles. Hungría se adelantó en el marcador a los 12 minutos con el gol de Sibor. A los 47 minutos Hidekuti marcó el 2-0. En el segundo tiempo, con el alma de un guerrero, Jover marcó el descuento a los 75. Minutos después, a los 86, en un acto de pura garra, anotó el empate, desatando la locura de los aficionados uruguayos. Pero lo impensado ocurrió. En medio del festejo, la emoción y el esfuerzo extremo, Jover sufrió un colapso cardíaco. Se desplomó en el campo sin signos vitales. El estadio enmudeció. No se levantaba, no reaccionaba. Permanecía inmóvil, desmayado. Los médicos corrieron a asistirlo. El jugador no reaccionaba. Había muerto en la cancha. Por varios minutos los intentos de reanimación parecían inútiles. La tragedia era inminente. Sin embargo, en un último esfuerzo, los masajistas Juan Kirchberg y Carlos Abate consiguieron que resucitara. Jover volvió a la vida en pleno estadio, ante los ojos atónitos del mundo entero. Juan Jover volvió a respirar, el partido continuó y él, increíblemente, se presentó a jugar en el tiempo suplementario. En esa época no existían los cambios y Uruguay jugaría con 10 futbolistas. Pese al milagro, Uruguay terminó perdiendo por 4-2 ante los magiares, con 2 goles de Coxis a los 109 y 116 minutos. Pero Jover ya había escrito su nombre en la historia, el hombre que murió festejando un gol y resucitó para seguir jugando. El 3 de julio en Zúrich, Uruguay pierde el partido por el tercer puesto ante Austria por 3-1. El gol celeste fue convertido por Jover. En el año 1958, el técnico uruguayo Enrique Fernández lo mandó a buscar para el Sporting de Lisboa. Jover viajó, entrenó, jugó y gustó, pero el fichaje no se concretó porque Sporting tenía el cupo de extranjeros cubiertos, por lo que el Verdugo emprendió el regreso sin imaginar lo que le tenía deparado el destino. Junto a mi señora y a nuestro hijo Juan Pablo regresábamos de Portugal a bordo de un DC-6 Constellation. Partimos de la capital portuguesa con 9 horas de retraso por desperfectos. La primera escala era Dakar, donde solamente, por una epidemia, los aviones cargaban combustible y seguían de inmediato. Estuvimos 3 horas. El aparato no funcionaba bien. Salimos hacia Recife, Brasil.
Tuvimos que aterrizar en Natal porque se reiteraron los inconvenientes mecánicos. Nosotros, los pasajeros, nunca nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. Más tarde, seguimos hacia Río de Janeiro, donde tras permanecer un prolongado lapso por los mismos problemas, emprendimos vuelo hacia Buenos Aires. A la hora, se nos comunicó que regresábamos a la capital del Brasil. Pernoctamos en Río y al día siguiente, a las 11 de la mañana, levantamos vuelo hacia la capital argentina. El 10 de julio de 1958, a los 25 minutos de vuelo, se paró uno de los motores del avión, pero la situación se tornó dramática cuando 10 minutos más tarde ocurrió un desperfecto en otro de los motores. Allí apareció la voz del comandante de la nave en pleno vuelo. Senhores passageiros, tenemos um incêndio no bimotor, controlamos o fuego, retornamos a Rio. Pero cuando el avión giró para corregir su vuelo, las cosas empeoraron. Hover narró. Se paró un tercer motor y encima se prendió fuego. Estábamos a 5.000 metros de altura y caíamos rápidamente. Fue entonces que el capitán Meirelles divisó Isla Grande, que tiene entre 400 y 500 metros de largo, pero en forma de media luna. No podía alargarse ahí. Isla Grande es una isla que durante el siglo XIX fue destinada como lugar de aislamiento para las personas enfermas de lepra. Posteriormente, se transformó en un penal al que eran enviados los criminales más peligrosos de Brasil. Aterrizar era imposible, por lo que el comandante optó por no sacar el tren de aterrizaje para caer en el agua y tratar de terminar en la arena. Mi viejo me contaba que lo que más lo marcó en el momento en que el avión pega en el agua fue ver cómo se desprendió el asiento donde viajaba un joven que empezó a golpear contra todos lados como si fuera una pelotita de ping pong. La aeronave pegó 3 veces en el agua y el piloto logró meterla de costado en una playa donde finalmente detuvo su marcha. No fueron sencillas esas primeras horas en Isla Grande. El dolor, el lamento y los gritos de los heridos hicieron dura la permanencia mientras aguardaban el rescate. Los pasajeros fueron rescatados y sacados de la isla en helicóptero. Según mi viejo, subirse a un helicóptero luego de caerse de un avión fue de las sensaciones más feas que le tocó vivir. Al día siguiente, 11 de junio de 1958, emprenderían el regreso a Uruguay. El vuelo aterrizó en Ezeiza y luego tuvieron que trasladarse a Aeroparque para tomar un avión con destino a Montevideo. El hijo del verdugo reveló que su papá le contó que allí nació la leyenda de que no había muerto nadie en el accidente porque en el avión viajaba un angelito. El angelito supuestamente era yo. Mi padre me contó que se generó como una especie de leyenda conmigo. El aeropuerto se llenó de gente porque querían tocarme. Decían que yo era un ángel. Para salir del aeropuerto fue todo un tema. Pusieron las luces contra la gente para encandilarlos y nos dijeron, ustedes bajan primeros, y nos subieron a un auto. Cuando volvimos, nos enloquecieron los reportajes. Tenía 31 años. Supe cuánto valía la vida. Rememoró Hover. Con Peñarol, fue campeón 7 veces del torneo uruguayo y de la Copa Libertadores en 1960, además de 2 veces goleador de la Liga Charrúa. Luego jugó en el Racing de Montevideo y finalizó su carrera en el Cúcuta Deportivo en Colombia en 1961. En la selección uruguaya jugó 8 partidos y convirtió 3 goles, además de conseguir el 4º puesto en Suiza en 1954. Del lado de fuera de la cancha, también tuvo una dilatada trayectoria. Entrenó en Colombia, Uruguay, Grecia, México, Perú y Ecuador. También fue seleccionador nacional de Uruguay y de Ecuador. Como entrenador consiguió 3 ligas peruanas, 2 con Alianza Lima y 1 como Universitario. Luego de retirarse, se quedó a vivir en Lima, donde falleció el 30 de abril de 1996 a los 68 años. Su nieto Alejandro Hover ha jugado 5 partidos con la selección peruana. Cuando todo quedó atrás, cuando las luces de la fama se apagaron, refugiado en el calor del hogar, Juan Eduardo solía decir en la intimidad de su familia que era el único hombre que había nacido 3 veces. Cuando llegó al mundo, cuando su corazón se detuvo en el Mundial de 1954 y cuando se cayó el avión en el que viajaba, un milagro de vida. Su historia es contada hasta el día de hoy como una de las más increíbles del fútbol mundial. Juan Eduardo Hover no solo jugó con el corazón, también lo dejó todo en la cancha, incluso la vida. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente, espero les haya gustado. Un abrazo, chao.